Se está generando una guerra en nuestras narices. Esto lo hemos comentado en anteriores videos, pero la tensión que se está viviendo entre Venezuela, en este caso por la situación en Guyana, y cómo ahora Estados Unidos ha sacado a sus militares y encima Rusia ha salido también a defender, entre comillas, la situación que se está viviendo entre Venezuela y Estados Unidos, empieza a preocupar demasiado. Y sí, esto está pasando en América Latina. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. El ministro de Defensa de Venezuela ha calificado de una provocación el anuncio de Estados Unidos de que va a realizar ejercicios militares en Guyana. Esto en medio de la disputa por el territorio del Esequibo. Esta infeliz provocación de Estados Unidos a favor de los pretorianos de la ExxonMobil en Guyana es otro paso en la dirección incorrecta. Advertimos que no nos desviarán de nuestras futuras acciones en la recuperación del Esequibo. No se equivoquen. Esto ha expresado el ministro en sus redes sociales. Los ejercicios militares del Comando Sur de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Guyana ocurren 2 días después de que el presidente Nicolás Maduro anunció medidas contra la Guyana Esequiba luego de un referendo consultivo. De acuerdo en un comunicado de la embajada estadounidense en Georgetown, este ejercicio se basa en compromisos y operaciones de la rutina para mejorar la asociación de seguridad entre Estados Unidos y Guyana y fortalecer así la cooperación regional, algo que no había pasado antes. De hecho, Maduro había anunciado el 5 de diciembre 9 líneas que pondrá en marcha su gobierno para la Guyana Esequiba, entre las que se encuentra la Ley para la Defensa de la Guyana Esequiba, la creación de una alta comisión nacional, la conformación de una zona de defensa integral, el otorgamiento de licencias operativas para la exploración del petróleo, gas y minas y la difusión del nuevo mapa de Venezuela con la conclusión del territorio Esequibo, incluyéndolo pues en su mapa. Venezuela realizó el 3 de diciembre un referendo consultivo que obtuvo 10,4 millones de votos en respuesta a la decisión de Guyana de licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar. A esto se sumó que el gobierno guyanés otorgó contratos de perforación a la empresa ExxonMobil de Estados Unidos, Total Energy de Francia y Cispro de esa nación. En la lista también se encuentra, por ejemplo, un grupo de inversión con sede en Nigeria de capital estadounidense y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China, así como lo están escuchando. Claro, en este escenario y en esta tensa situación, muchos creen que lo que va a hacer Estados Unidos es básicamente defender su propio interés, evidentemente el sector energético. Ya hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen una tensión sobre la soberanía de la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados, y lo más llamativo de todo esto es que en 1966 ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a este conflicto, pero Guyana introdujo en el 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia que le pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899, que le da el control absoluto sobre este territorio. Y como hemos comentado, evidentemente también Rusia ha salido a la carga. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Rusia está bastante alerta y de hecho ha llamado a la comunidad internacional a que tengan cuidado con la injerencia externa en la disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Así como lo están escuchando, Rusia ha instado a Venezuela y a la propia Guyana a abstenerse de acciones que terminen desestabilizando la situación en torno al Esequibo, este territorio. Esto ha sido declarado por María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Añadió que Moscú alerta que está habiendo pues injerencia externa en la disputa entre estos dos países. En sus palabras, este asunto se inscribe en el marco de las relaciones venezolano-guyanesas y no debería resolverse mediante algún tercer país que entre pues en disputa, haciendo evidentemente una referencia a la situación en la cual Estados Unidos ha decidido sacar las armas en esta parte del mundo y en la cual Nicolás Maduro también ha dicho que si se tienen que ir a un conflicto armado lo van a hacer contra Guyanas. Y sí, en este momento lo que llama la atención es que Estados Unidos ya no solamente estaría en Taiwán, no solamente estaría en Israel, no solamente estaría en Ucrania, sino que ahora tiene que calcular cierta ayuda también para Guyana. Esto es lo que está pasando precisamente en América Latina.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado que el ejército de su país va a quedarse con el control de la seguridad en la Franja de Gaza, mientras la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha empezado a elaborar lo que sería un plan post-conflicto que, por ejemplo, prevé el regreso del enclave a la autoridad palestina. Sin embargo, no necesariamente estas son buenas noticias y va a depender de lo que calcula también Israel. Y sí, la Casa Blanca pretende la presencia de una fuerza internacional en Gaza que se encargue de, como ellos dicen, estabilizar la región durante un periodo provisorio para que se pueda manejar pues por un gobierno propio, y que Washington espera que sea una autoridad palestina renovada. Claro, si Estados Unidos va a mandar una fuerza internacional para que estabilice la región, para que los palestinos ahora sí puedan elegir bien, ¿quién va a elegir a ese cargo? ¿No sería acaso Estados Unidos? Pues bueno, en este sentido, esto es lo que empiezan a señalar diferentes analistas, como por ejemplo el analista internacional Nicola Atwa, el cual ha comentado que lo primero que hay que decir es que se estaría dividiendo el territorio de lo que sucede pues en Palestina cuando todavía ni siquiera ha terminado el conflicto, que ya se están repartiendo el pastel básicamente. Él dice que cree que todo lo que ocurre en la Franja de Gaza y con el pueblo palestino tiene que decidirlo el pueblo palestino, no Estados Unidos, que está a miles de kilómetros de distancia. Y es que sí, en este contexto, junto con miembros del gabinete de guerra, Netanyahu mantuvo una tensa reunión con los familiares, por ejemplo, de los secuestrados por Hamás y de los rehenes liberados. Muchos de ellos abandonaron indignados el encuentro por la posición del gobierno, al considerar insuficientes sus esfuerzos por traer de vuelta a casa a quienes aún están en cautiverio. Pero mientras esto está pasando y todavía no se resuelve el conflicto, lo que ha decidido hacer Estados Unidos es pues este plan para empezar básicamente a dividirse la administración en Palestina. Netanyahu ha dicho a los familiares que bueno, actualmente no hay pues una posibilidad para traer a todos a casa y que algo de esta situación empieza pues a indignar todavía más a la imagen del propio Benjamín Netanyahu. ¿Qué están diciendo? Que Tel Aviv está poniendo primero la política por encima del regreso de los rehenes y de poner en peligro la vida de sus propios ciudadanos con los indiscriminados bombardeos en Gaza. En otra nota debemos comentar que a pesar de las sanciones, a pesar de lo que sucede en el supuesto apoyo a Ucrania, las compras de Estados Unidos de uranio ruso se han triplicado en este último mes de octubre. Así como lo están escuchando, Estados Unidos triplicó sus compras de uranio ruso en octubre, hasta las 43,25 toneladas. Esto empieza a llamar la atención porque entonces esto demuestra que no solamente Hungría, que no solamente España, que no solamente Alemania, que no solamente la propia Polonia son países que le compran más de lo que se le compró no hace mucho a la propia administración de Vladimir Putin en plenas sanciones. También lo hace el propio Estados Unidos. Estos suministros costaron a Estados Unidos 62,8 millones de dólares y fue la mayor compra del país norteamericano desde junio del 2023. De este modo, Rusia ocupó el segundo lugar en los proveedores de esta materia prima para Estados Unidos. Y sí, en ese sentido, las empresas estadounidenses han empezado incluso a reanudar importaciones de uranio de China tras una pausa de 7 meses, comprando unas 25 toneladas de combustible chino por un valor de 43 millones, lo cual no es ni de cerca la cantidad tan abismal que le han empezado a comprar a la administración de Vladimir Putin. Anteriormente, se había informado que las cotizaciones de uranio incluso habían alcanzado su máximo nivel desde el 2008. Y es en este escenario que la administración estadounidense no tuvo ningún problema y, a pesar de todo lo que se dice, le compró a Rusia. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.